En el video de hoy te voy a enseñar a hacer este hermoso bolso universitario. Bienvenidos una vez más a mi canal y te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un detalle de la confección. Los moldes estarán disponibles aquí abajo en la descripción de este video para que los puedas descargar e imprimir en tamaño real. También te dejaré las medidas para que los puedas dibujar a mano alzada. Los materiales que utilicé para este proyecto son los siguientes y como siempre les digo, pueden utilizar el material que más les guste. Para la parte externa utilicé una tela de lona. Para la tela interna voy a utilizar tela de raso. Es muy linda pero deshilacha demasiado. Y usaré material sintético para el marco del bolsillo interno con cierre y para el bies del otro bolsillo. Voy a utilizar friselina, pero puede ser algún otro tipo de entretela. Y también goma espuma. Estos materiales son para darle rigidez al bolso. La goma que estoy usando es de 1 centímetro de grosor y a la base le voy a poner Polex, que es un poco más rígido que la espuma, y también la pieza de friselina. Vamos a necesitar cinta, en este caso de pase 40, serían una de 1,40 centímetros, 2 de 65 cada una y 2 de 30 cada una. Ocuparemos un cierre de 47 centímetros, 1 de 35, 2 de 14,5 centímetros cada uno y 1 de 27 centímetros para el bolsillo interno. También vamos a necesitar 2 dados y un regulador, estos pase 40 milímetros. Ya con todo listo comenzamos la confección y lo primero que haremos será armar los bolsillos delanteros. Para la abertura vamos a marcar 5 centímetros desde la parte superior y cortamos la parte externa y el forro. Luego en cada extremo del cierre le vamos a coser los topes. Ahora lo unimos a la pieza inferior enfrentando derecho de cierre con el derecho de la pieza externa y derecho de forro con el revés del cierre y cosemos. Luego le damos vuelta y le pasamos un pespunte. Usaremos el mismo procedimiento para coser la parte superior. A esta parte también le pasamos un pespunte. Lo siguiente será colocarle la otra pieza del forro, pero antes le vamos a coser estos cuadraditos de las esquinas, de esta manera. Y ahora esta pieza del forro la vamos a unir al bolsillo. Enfrentamos derecho con derecho. Sujetamos bien las esquinas y cosemos de esta manera por el borde, dejando la parte superior sin coser. Le damos vuelta y cerramos esta parte de esta forma. Aquí vamos a medir muy bien en ambos lados, tratando de que nos quede a la misma altura y cosemos. Con el mismo procedimiento que armamos este bolsillo, armamos el otro. Los deslizadores los coloqué enfrentados,
pero pueden colocarlo de la forma que más les guste. Los vamos a unir a la pieza delantera a 2 centímetros del lateral y a 2 centímetros de la parte inferior. Sujetamos, le vamos dando la forma y vamos comprobando que nos vaya quedando bien derecho. Y cuando esté todo bien sujeto, cosemos por el borde, dejando la parte superior sin coser. Usaremos el mismo procedimiento para unir el otro bolsillo. En el siguiente paso, haremos la abertura del bolsillo superior. Marcamos 7 centímetros desde el borde. Trazamos una línea y luego cortamos. Al cierre le vamos a colocar ambos topes. Lo enfrentamos derecho con derecho en la parte inferior. Luego, en el revés de este vamos a colocar el derecho del forro y cosemos. Le damos vuelta y le pasamos un pespunte. Colocamos el forro en el revés del cierre de esta manera. Enfrentamos la parte superior derecho con derecho con el cierre y cosemos. Luego le damos vuelta y le pasamos un pespunte. En el siguiente paso vamos a colocarle la manija. Doblamos 2 centímetros hacia el lado del revés, la colocamos a 8.5 centímetros desde el lateral sobre el bolsillo. Lo mismo haremos con el otro extremo y cosemos. Y con las mismas medidas vamos a coser la manija de la parte trasera. Lo siguiente que haremos será armar los bolsillos laterales. Enfrentamos derecho con derecho de la tela externa y del forro y cosemos por la parte superior. Pespunteamos y luego cosemos las esquinas. Ahora unimos el forro a la pieza externa. Lo siguiente será unirlo al lateral y lo haremos de la siguiente manera. Colocamos la base del bolsillo en uno de los lados de la pieza lateral y sujetamos. Vamos acomodando de esta manera, teniendo en cuenta que los lados coincidan y cosemos. Con el mismo procedimiento armamos el bolsillo del otro lateral y a continuación le vamos a unir los dados con las cintas portadados. Las centramos bien y las colocamos a 2 centímetros del borde superior. Una vez que cosimos los portadados, le vamos a unir la friselina y entre estas dos piezas le vamos a colocar la goma espuma. Este procedimiento lo haremos en ambos laterales
y también en las piezas delantera y trasera. En el siguiente paso vamos a unir los laterales a cada lado de la pieza delantera. Luego, de la misma forma, unimos la pieza trasera. A continuación, le vamos a coser la base, pero antes le vamos a unir la friselina y en el interior le vamos a colocar la pieza de pólex. Y ahora la unimos a las demás piezas. Hacemos coincidir las esquinas de esta manera y sujetamos. Luego cosemos. Lo siguiente que haremos será armar el bolsillo con cierre y con marco. Para hacer este bolsillo, aquí arriba te voy a dejar un enlace a un video donde te enseño cómo hacerlo paso a paso. Ahora vamos a armar el otro bolsillo. Doblamos la tela de esta manera y cosemos por los lados. Le damos vuelta y luego en esta parte que no cosimos le vamos a colocar el bies. Y lo siguiente será coserlo en la otra pieza del forro, centrándolo muy bien. Ahora lo que haremos será unir los laterales a estas piezas delantera y trasera. En el siguiente paso vamos a armar la vista del cierre. Haremos un pequeño doblez en los extremos del cierre de esta manera. Lo sujetamos o también le podemos hacer un pequeño atraque. Luego lo vamos a enfrentar con el derecho de la tela externa. Lo colocamos a 1 centímetro desde el extremo de la vista. Sujetamos. Cosemos, pero 1 centímetro antes de llegar al final haremos un atraque. Luego le colocamos el derecho de la pieza del forro en el revés del cierre de esta manera y cosemos de esta forma. Le damos vuelta y le pasamos un pespunte. Usaremos el mismo procedimiento para coser el otro lado. Y en el otro extremo del cierre le vamos a coser un tope. En el siguiente paso le vamos a unir la vista interna. Le haremos marcas a todas las piezas para buscar el centro. Luego hacemos coincidir las marquitas de esta manera, enfrentando derecho con derecho y cosemos. Luego unimos los extremos de la vista interna con una costura.
y a continuación lo vamos a unir al forro. Marcamos el centro de esta manera en la pieza delantera y trasera, también en los laterales. Hacemos coincidir las marquitas acomodando en el interior la vista y sujetamos. Luego cosemos. Le damos vuelta para el lado del derecho y lo siguiente que haremos será unirlo a la pieza externa. Introducimos el forro, luego hacemos coincidir los centros y sujetamos ambas piezas. Y cosemos. Le damos vuelta para el lado del derecho, acomodamos y le pasamos un pespunte por todo el contorno. Lo siguiente que haremos será unir la base del forro. Hacemos coincidir las esquinas de esta manera y sujetamos. Luego cosemos 3 de los lados y dejaremos uno sin coser. Le damos vuelta para el lado del derecho y luego cerramos la abertura. En el siguiente paso vamos a armar la correa. En uno de los extremos de la cinta le vamos a colocar el regulador. Ahora el otro extremo lo vamos a introducir por uno de los dados y de vuelta lo pasamos por el regulador. Y en el otro dado cosemos el otro extremo de la cinta. Y de esta manera llegamos al final del video de hoy. Espero que les haya gustado. Una vez más, le doy las gracias por haberse quedado hasta el final. No te olvides suscribirte, darle me gusta y dejarme un comentario. Nos vemos en mi próximo video.